a grabar. Muy bien. Perfecto. ¿Están viendo todos ahí la presentación? Sí, Sí, sí. Antes de arrancar, quería dejarle estas dos clasificaciones para que puedan estudiar, que no estaban el otro día en la charla que dimos. La clasificación de fracturas de clavícula es la clasificación de Allman. ¿Está? Fíjense que yo se los dejé puesto acá. Clasificación de Allman, grupo 1, que son las más frecuentes, las mediodiafisarias, grupo 2, el tercio distal, y grupo 3, el segmento proximal, y está en íntima relación con el orden de la frecuencia. Recuerden lo que habíamos hablado, que las fracturas de clavícula, el tercio medio era el más frecuente, el tercio distal o las de tipo 2 eran la segunda en incidencia, y las del grupo 3 básicamente eran poco frecuentes. Y con respecto a las luxaciones acromioclavicular, recuerden que habíamos visto los diferentes tipos, cuáles son las estructuras que vamos a ver afectadas, y fíjense que en esta imagen está, ya ahora si después quieren empezar a grabar, son las, esperen que justo está tapando esto, el tema de cómo es la clasificación, está el nombre de la clasificación, es la clasificación, sí, perfecto, gracias, ahí estamos. La clasificación de Rockwood está dependiendo las estructuras que estén lesionadas, van a ser el grado que vamos a tener y la forma del desplazamiento. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es correlacionar radiológicamente y anatómicamente qué es lo que a nosotros nos impresiona de que puede estar lesionado para poder clasificarlas. Esto es medio como para cerrar lo que vimos el otro día. ¿Estamos hasta acá? sí, perfecto. Sí. Buenísimo. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que son las fracturas del extremo proximal del húmero. El húmero anatómicamente tiene su forma, está como todas las estructuras que nosotros vamos a ir viendo, pero vamos a hacer hincapié en este término, lo que son las fracturas epífiso-metafisarias de este segmento. Después, las próximas clases vamos a ver lo que son las fracturas diafisarias. Pero en esta clase de hoy, vamos a tratar de hablar de lo que son las fracturas epifisarias o articulares propiamente dichas. Las fracturas epifisarias son las que van a comprometer la estructura articular propiamente dicha. Y van a ser aquellas fracturas que vamos a decir, mirá, son intracapsulares o intraarticulares. Puntualmente, en lo que vamos a hacer la división acá, en las fracturas del húmero proximal, como característica principal que tiene este segmento anatómico, bueno, después lo vamos a dividir en lo que es el cuello anatómico, el cuello quirúrgico y las tuberosidades menores, como para poder hacer la diferenciación propiamente dicha de estas fracturas, y lo que incluye lo que serían las estructuras metafisarias, que en este caso, bueno, van a ser el troquíter, el troquín, y lo que es el cuello quirúrgico. Y las del cuello anatómico vamos a ver que son las intracapsulares. Vamos a ver después una gran diferencia, una similitud con lo que sean las fracturas del fémur proximal o las fracturas de cadera, que es un tema recontra tomable. Está tanto el de las fracturas del húmero proximal, tanto como las fracturas de cadera o del fémur proximal. ¿Estamos hasta acá? Entonces, básicamente, como recuerdo anatómico, vamos a tener fundamental que tienen una determinada angulación. La cabeza del húmero, para que funcione bien y tenga el arco de movilidad respetado, decimos que tiene una angulación diáfiso epifisaria de 135 grados, que es esto que estamos viendo acá. Y es sumamente importante porque en esta angulación lo que a nosotros nos permite es tener el rango de movilidad. Recuerden que la articulación gleno-humeral, no vamos a hablar de fracturas de glena, particularmente con ustedes, porque son recontra infrecuentes y
lo que uno básicamente tiene que recordar es que si son intraarticulares, es decir, que afectan la glena humeral, o extraarticulares o del cuello, está, de la glena, que forman parte de lo que es cuello y cuerpo, que de última después, nada, con un dibujito lo vemos y se los explico, pero no vamos a darle mayor trascendencia a esto. Entonces, bueno, lo que nosotros tenemos que recordar es que esta articulación tiene un rango de movimiento sumamente importante y que pequeñas alteraciones que queden en nuestra reducción se traducen en alteraciones del movimiento. Denme un segundito. Ahí estamos. Muy bien. Breve repaso anatómico. Recién vimos lo que era básicamente, y ahora lo vamos a volver a ver, la parte ósea, las estructuras que nosotros le vamos a dar importancia. Está cuello anatómico, cuello quirúrgico, troquíter y troquín como grandes estructuras, pero lo que está envolviendo o las estructuras que están en íntima relación, así como vimos el otro día, en lo que era la fractura de clavícula, bueno, acá vamos a tener exactamente las mismas estructuras que nosotros la cabeza humeral la vamos a encontrar acá, en este nivel. Entonces, básicamente lo que uno tiene que recordar es que por debajo o en el hueco axilar, pasan estructuras sumamente nobles, que son las mismas que nosotros veíamos a nivel de la clavícula. Tenemos como tronco, básicamente lo que es la arteria axilar, está, que después se va a convertir en la arteria humeral, por continuidad, arteria única, lo mismo la vena axilar, que no deja de ser importante y el paciente se te puede morir por una lesión vascular, ¿está? Y estas son las complicaciones que uno tiene que ver en cualquier tipo de fractura. O sea, ¿por qué es tan importante la semiología? Uno lo que tiene que entender es qué estructuras relacionadas. Ustedes acuérdense que por una fractura no se van a morir, pero por las estructuras relacionadas sí se van a morir. Está, como hablábamos el otro día, acá está el ejemplo de lo que era la luxación esternoclavicular. Fíjense que tienen acá, está la vena subclavia, los vasos yugulares, la arteria carotidia, está el tronco cervical, o sea que todos se van desprendiendo de un tronco mayor que en este caso va a ser lo que es, forma parte de lo que es la arteria y vena subclavia, y bueno, y acá ya se va a transformar en la axilar. Y bueno, y no solamente eso, fíjense, como vimos en el videíto de la clase pasada, cuando sacábamos este pedazo de clavícula, está que nosotros tenemos un tronco central que está formado por arterias y venas, y todo alrededor pasa el plexo braquial. Entonces nosotros tenemos que estar atentos semiológicamente hacia ahora que vamos a ver las fracturas del tercio proximal del húmero, de la epífisis y la metáfisis, qué estructuras pueden dañarse secundario a la lesión o a la fractura. Si el paciente, como vamos a ver, tiene una mecánica traumática, vamos a sospechar algunas lesiones, y si tiene otro tipo de mecánicas, vamos a sospechar otro tipo de lesiones. Yo tengo un paciente que tiene una fractura producto de un impacto de arma de fuego, que me voló parte de lo que es la cabeza humeral, no me tengo que preocupar tanto por lo que es el tejido óseo, sino por las estructuras adyacentes a nivel de lo que es el hueco axilar. Yo ahí tengo un videíto de un paciente que tuvo una herida cortante, que a lo mejor después, si hacemos tiempo, se los muestro, y si no, queda para la clase que viene, de las estructuras nobles que nosotros podemos tener ahí en la zona. Bueno, esto es algo un poquitito más esquemático, pero es lo mismo. Nosotros tenemos los que son los troncos que después, nerviosos, que después van a formar las ramas nerviosas, y los vasos. Ustedes fíjense que inmediatamente nosotros acá tenemos, está la superposición de lo que es del tema que vamos a hablar hoy, pero fíjense que está inmediatamente cercano a lo que es el plexo braquial, que es el primero que va a sufrir, porque está envolviendo, está a mis vasos. Y si yo tengo una lesión
nerviosa, que yo la voy a explorar con los movimientos de la mano o la sensibilidad a nivel de la mano, del codo, del antebrazo, probablemente pueda llegar a tener una lesión vascular concomitante. Por eso hay que estar sumamente atentos, porque estos pacientes, con lo que son estos troncos vasculares tan importantes, se me pueden descompensar y morir por una mala evaluación inicial. Entonces, yendo ya directamente a lo que son las fracturas, nosotros vamos a dividir, y esto es sumamente importante que lo recuerden, porque la clasificación que vamos a ver nosotros, que es la clasificación de Neer, se escribe N-E-E-R, yo se las dejo ahora acá, en otra diapositiva, las divide básicamente por la cantidad de segmentos afectados que nosotros vamos a tener. Si va a ser en un fragmento, si va a ser a dos fragmentos, y si de esos fragmentos a su vez, cuáles son los que están involucrados, ¿está? Y a qué nivel se encuentran. Si se encuentran a nivel de lo que es el cuello anatómico, ¿está? Si es a nivel de las tuberosidades, ¿está? Del troquíter, del troquín, o a nivel del cuello quirúrgico. Entonces, analizando radiológicamente cuántos fragmentos tiene y cuáles son los fragmentos afectados, nos va a dar como resultante la clasificación de Neer, que no es importante que ustedes la sepan de memoria, pero sí que entiendan cuál es el análisis. Segmento involucrado y cantidad de fragmentos. Eso es la base para la comprensión o para la interpretación radiológica y poder hacer la clasificación de Neer. Entonces, como mecanismos de producción tenemos mecanismos directos y mecanismos indirectos. Mecanismos directos es como hablábamos el otro día en las luxaciones acromioclaviculares, que es la caída directa con el peso del cuerpo sobre el hombro. Y traumatismos indirectos pueden ser, por ejemplo, mecanismos de extensión del miembro superior que apoyan contra el piso y terminan generando una mecánica de impacto y rotaciones que me van a terminar generando patrones fracturarios. Todos estos patrones fracturarios los vamos a poder dividir en los que son intraarticulares o extraarticulares. Los extraarticulares van a estar en relación a lo que es el cuello quirúrgico, o de las tuberosidades, fundamentalmente la tuberosidad mayor o el troquín. Son las dos más importantes que le vamos a dar atención o que más vamos a hablar, por una cuestión que son las más frecuentes. Y las que son en otros mecanismos, como pueden ser en extensión o generan patrones en valgo forzados. Fíjense que en el anterior, para hablar de traumas directos o de varo, muchas veces generan esta alteración que nosotros veíamos que teníamos que medir, que medía 135, que es el ángulo céfalo-diafisario de lo que es el húmero. Bueno, nos van a dar alteraciones en varo o en valgo, como pueden ser cualquier fractura, metafisaria extraarticular, de lo que son las fracturas metáfiso-epifisarias. El diagnóstico clínico para todas es básicamente lo mismo. Todos los pacientes que tengan una fractura van a tener dolor. Para cualquier fractura es siempre lo mismo. Dolor, deformidad, alteración del movimiento. Dolor, deformidad y alteración en el movimiento. Y lógicamente después se van a acompañar de otros signos indirectos que pueden ser equimosis, hematomas, pero lo fundamental que vamos a tener es dolor e impotencia funcional. Cualquier fractura termina generando eso. Una semiología bien hecha nos va a determinar qué tipo de lesión podemos tener, que después vamos a corroborar con un diagnóstico por imágenes. Dolor, impotencia funcional, deformidad, equimosis se produce a las horas, de cualquier fractura, a las horas vamos a tener equimosis. En lo agudo es esto. Y después, en lo puntual de este segmento, lógicamente la valoración de los pulsos. Ustedes recuerden que ahí en ese segmento podemos tener o podemos palpar el pulso axilar. Si me voy un poquito más abajo, más difícil, a veces por el complejo secundario que tienen, es
por cara interna del brazo, la proyección cuando ya se va a convertir en arteria humeral, la palpación humeral. Si no lo palpo porque a veces tenemos pacientes obesos o que están hipotensos, el pulso radial, el pulso cubital, ¿está? Pero que estén presentes, ¿está? Es sumamente importante. Después, lo otro que tenemos que valorar son las lesiones nerviosas, ¿está? Y después cuando vayamos un poquito a lo que es la patología de las cervicobraquialgias, bueno, ahí vamos a hacer un poquito hincapié en cuáles son las maniobras semiológicas para la valoración de la movilidad y de la sensibilidad que van a dar los determinados troncos nerviosos o los territorios de las metámeras para poder valorar la semiología sensitiva y motriz de los segmentos. Entonces, vascular, nerviosos, rara vez las fracturas del húmero proximal son expuestas, las vamos a considerar expuestas cuando estas fracturas, por ejemplo, sean un trauma directo con un elemento punzocortante, ¿está? O una herida de arma de fuego. Recuerden que las heridas de arma de fuego, ¿está? Se consideran fracturas expuestas. Y después, si tienen o no repercusión muscular. Nosotros vamos a ver una característica fundamental que está relacionada a las fracturas del troquíter, ¿está? Que son las lesiones concomitantes de lo que es el manguito rotador, fundamentalmente del supraespinoso, está que lo que termina generando son alteraciones en lo que es la abducción, es decir, la separación, la elevación lateral del brazo, está la separación del húmero del tronco, está, que está generada justamente por el músculo supraespinoso y el músculo deltoideo que cumplen esa función. Y ahora les voy a explicar un poquitito más cuál es la función de este manguito rotador, porque es tan importante. Bien. Cuando yo tengo un paciente que tiene un traumatismo de hombro, como en todas las otras patologías que habíamos visto, la luxación acromioclavicular, la fractura de clavícula, en este caso particular, yo lo que voy a pedir es una radiografía de hombro, frente, perfil, y tiene una incidencia muy particular que se llama alar, que es con la abducción del brazo, como ustedes están viendo acá, lo que me va a permitir es ver la entrada justamente y voy a poder desplegar la glena. Cuando yo hago un perfil, habitualmente se me superponen las estructuras, ¿está? Y el perfil, que en realidad es un perfil de escápula, para lo que me sirve es para la luxación glenohumeral posterior, que cuando veamos la charla de urgencias les voy a mostrar, ¿está? Y vamos a hablar un poquitito más en detalle de lo que son las luxaciones, ¿está? Que no es más que lo que vimos en la primera clase, cuando hablamos de definiciones de luxaciones, que yo les mostré la luxación glenohumeral, luxación de codo, está de las interfalángicas, que son realmente las más frecuentes. Pero bueno, siempre pares radiológicos para poder estudiar al paciente. Lo que uno tiene que tratar de hacer es valorar los segmentos estos que estuvimos hablando. Digo, bueno, acá yo veo que el paciente tiene una fractura. Bueno, me voy a fijar cuántos fragmentos tiene. Puedo ayudarme con lo que es la radiología del segmento sano, del contralateral, ¿está? Y está bueno, y es una muy buena práctica siempre en lo que son las fracturas articulares, ¿está? Pedir el contralateral, porque cuando yo tenga que operar a mi paciente, ¿está? Está bueno tener como referencia el lado sano para poder medir ángulos, para poder ver las características de la anatomía radiológica normal, está del segmento sano, para después poder hacer mi planificación quirúrgica, sumamente importante, planificación quirúrgica, para no tener que andar inventando o no interpretando previamente de cómo es la fractura que yo tengo, ¿está? Porque una cosa es la anatomía quirúrgica, cuando yo llego al quirófano, donde tengo hematomas, donde tengo inserciones musculares, y muchas veces puedo perder objetividad cuando yo necesito hacer mi reducción y osteosíntesis. Si yo no analicé a la perfección mi radiología, la cotejo después
como cualquier fractura articular con una tomografía, fractura articular, recuerden, radiografía, tomografía. Esto me permite tener una interpretación fina de cuántos fragmentos componen mi fractura, me van a permitir hacer mi planificación quirúrgica, ¿está? Pero hoy por hoy uno no puede entrar a operar a un paciente sin tener los estudios de diagnóstico por imágenes adecuados. Para cada cosa existe un método diagnóstico. Yo le podría agregar a esto una resonancia magnética. ¿En qué me va a colaborar? Particularmente en esto, en lo que me puede ayudar la resonancia magnética, que me permite ver bien las partes blandas, es ver si tengo en este tipo de lesiones traumáticas del hombro, ver si tengo alguna alteración de los tendones que componen el manguito rotador, ver si tengo algún compromiso de lo que forma parte de la cápsula articular, está del labrum articular, ver si tengo asociado algún tipo de lesión labral. El labrum es como el menisco en la rodilla, ¿está? Lo mismo que el labrum acetabular de la cadera. Es una estructura que sirve, ustedes como ven acá en la radiología, la forma que tiene la glena es bastante chata, ¿está? Es bastante plana. Y ustedes fíjense que su superficie articular es una semiesfera. Entonces, anatómicamente, esta estructura labral, este labrum, sirve para darle una mejor coaptación, es decir, para que tenga mayor superficie de deslizamiento mi semiesfera de la cabeza humeral y tenga un mejor rango de movimiento, lo que es la articulación glenumeral. Pero cuando yo tengo una fractura, puedo tener un desprendimiento o una ruptura de este menisco, de este fibrocartílago, glenoideo. Entonces, para eso me sirve la resonancia. Ustedes recuerden, en orden, radiografía, tomografía. La tomografía es una radiografía en 3 dimensiones, que aparte me permite poder hacer, por el software, una reconstrucción que me permite tener un plano en la cabeza de cómo es esa fractura. Y la resonancia magnética me permite ver qué lesión concomitante tengo de partes blandas. ¿Se entiende para qué sirve cada estudio? Miren que eso es sumamente importante, porque a veces uno se encuentra que, por una cuestión de formación, pedimos estudios en forma innecesaria. Entonces, uno tiene que saber para qué pide las cosas. Recuerden, el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Entonces empezamos a pedir estudio, a pedir estudio, a pedir estudio, y realmente después con tanta información decimos, y tiene esto, y tiene el otro, y yo no lo sospeché. Entonces, ser bien puntuales en lo que uno pide y el por qué lo pide. ¿Está? Eso es buena medicina. Pero nada reemplaza la semiología. Ustedes recuerden que el diagnóstico por imágenes forman parte de lo que se denomina estudios complementarios. Lo mismo que el laboratorio, lo mismo, pero la clínica es soberana. Vos lo sospechás, indudablemente, que nosotros, los traumatólogos, nos asistimos de lo que es el diagnóstico por imágenes, porque la realidad es que es la mejor forma de poder tratar a un paciente y que tenga la menor secuela posible. Ustedes recuerden que las fracturas articulares, cualquier grado de desplazamiento, cualquier grado de irregularidad, lo que va a terminar sucediendo es que me va a ir condenando la movilidad de esa articulación, y ahora después lo vamos a ver en complicaciones. Pero cualquiera sea el segmento articular afectado, por eso les digo que entendiendo bien hoy lo que vamos hablando, los conceptos que vamos tirando, después uno para el resto de las articulaciones ya lo va dando como entendido, como sabido. ¿Está? Entonces, ahora cuando veamos cuáles son las complicaciones de las fracturas articulares, es lo mismo para todo. Ahora, yo tengo una fractura, por ejemplo, de platillo tibial, de cóndilo femoral, mi esquema es exactamente el mismo. Radiografía, tomografía para entender cuántos fragmentos tengo, si la radiografía, que es un estudio bidimensional en 2 dimensiones, frente-perfil, si querés tirarle algún oblicuo, pero la tomografía
me termina resumiendo toda mi presunción diagnóstica y me permite hacer una correcta planificación. Y si estamos hablando de la rodilla, le pido una resonancia magnética, ¿por qué? ¿Qué necesitaría ver? Y necesito ver si aparte tengo compromiso, por ejemplo, de algún ligamento central, está el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, de los ligamentos colaterales, ligamento colateral interno, ligamento colateral externo, de las estructuras intraarticulares. En vez de tener, como tengo acá, el labrum, ¿está? Tengo los meniscos, ¿está? Entonces, ver si tiene alguna lesión aparte. ¿Por qué? Porque yo una vez que le puse una ferretería a este paciente, como vamos a ver ahora, un método de osteosíntesis, y el paciente sigue con dolor, y yo necesito valorar si tiene una lesión labral, las aleaciones metálicas, que son las que conforman las osteosíntesis, recuerden la definición de osteosíntesis, que es un método mecánico que sirve para la estabilización de una fractura en forma permanente, a diferencia de una osteodesis, que es un elemento metálico que sirve para la fijación transitoria de una fractura. Pero todos estos elementos metálicos terminan generando, cuando yo tengo que estudiar algo de partes blandas, labrum, meniscos en la rodilla, ligamentos en el tobillo, labrum acetabular en la cadera, me terminan generando alteraciones en la muñeca, por ejemplo, el ligamento triangular del carpo. O sea que fíjense que todos los estudios son importantes. Por eso es de suma importancia pedirlos en el momento correcto. ¿Y cuál es el momento correcto? Y previo a la cirugía, para poder hacer el diagnóstico de certeza. ¿Se entendió hasta acá para qué me sirve cada cosa y cómo yo tengo que encarar el estudio de lo que son las fracturas articulares? ¿Se entendió? Sí, sí. Pregunten, chicos, si Sí, tienen profe. alguna duda. Miren que después ya lo doy por sabido y vamos todo para adelante. Acá tenemos, por ejemplo, lo que veníamos charlando recién. Perfecto, le pedí una radiografía, digo, che, mira, es una fractura que tiene 4 fragmentos. Está a nivel de lo que es el cuello anatómico, lo tengo separado de mi diáfisis porque está por debajo de lo que es la parte de la B deltoidea, entonces es metáfiso diafisaria y aparte tengo volado el troquíter y el troquín. Entonces tengo una fractura a 4 fragmentos, ¿está? De la clasificación de NIRF. ¿Está? Fíjense cómo ha sido el razonamiento para poder clasificar mi fractura. Segmento anatómico y cantidad de fragmentos. Esa es la forma del análisis, pero a veces con la radiografía me quedo medio corto. Y ni les digo que lo tienen en la clasificación de Nier, si aparte de tener las fracturas, tengo una luxación, ¿está? Porque ahí ya aumenta lo que sería la complejidad de mi fractura y las potenciales complicaciones que yo voy a tener. Una luxación dentro de lo que son dentro de lo que es la traumatología, forma parte de lo que son las urgencias dentro de la traumatología. Una articulación luxada, lo que termina generando es una alteración vascular del cartílago articular. Ustedes recuerden que el cartílago articular se nutre por imbibición, está por los vasos que llegan desde lo que es la parte subcondral y de lo que es el líquido articular. Y cuando yo tengo una luxación, más allá del trauma que genera la luxación de las superficies articulares, que son lisas como la mejor porcelana, término que se van a cansar de escucharlo cuando veamos la clase de patología degenerativa articular. Bueno, esto lo que me termina generando, las luxaciones, cuando uno las deja pasar en el tiempo, primero que sea más dificultosa la reducción, segundo que sufra el cartílago articular, y por ende, en las luxaciones, el sufrimiento del cartílago articular se traduce en artrosis. Entonces, por eso es tan, pero tan importante, y por eso es una urgencia, las luxaciones. ¿Está? Ese es lo importante. Traumatología, urgencia, son 3 o 4, si querés. Tenés las luxaciones, las fracturas expuestas, los síndromes compartimentales y las artritis sépticas y las fascitis necrotizantes. Tenés 5 urgencias y la única emergencia de vida, es decir, que se me va a morir el paciente
en las próximas horas, si yo no hago algo, propiamente estamos hablando de la traumatología, es la disrupción del anillo pelviano, que creo que lo hemos hablado ya con alguno, cuando estuvieron ahí en el sanatorio, que les he mostrado algunos de los casos, que hemos operado de disrupción del anillo pelviano o fractura de la pelvis. A mí me gusta más que digan disrupción del anillo pelviano, porque muchas veces no tengo fractura, pero la lesión ligamentaria de ese anillo osteofibroso ligamentario termina generando que el paciente se te muera porque se termina desangrando, que quedará para esa misma charla de urgencias y emergencias que vamos a tener un poquitito más adelante. Siguiendo con esto, básicamente las clasificaciones las vamos a dividir en extraarticulares cuando se estén por debajo de las tuberosidades. Uno habla de tuberosidades mayor y menor o de troquíter y troquín, son sinónimos, tuberosidades y troquíter y troquín, o por debajo de lo que es el cuello quirúrgico, que habitualmente estas son impactadas, son recontra frecuentes y las denominamos extraarticulares. Realmente son muy frecuentes y dentro de la frecuencia que nosotros hablábamos el otro día, que decíamos, bueno, chicos, miren, la fractura de muñeca, les diría que son las más frecuentes del miembro superior. Siguen las de clavícula, sobre todo en el paciente pediátrico o en el adulto joven, pero después, si uno tuviera que ver por el rango etario, las fracturas del húmero proximal son, les diría, en el adulto mayor, tan frecuentes como las fracturas de muñeca. Entonces, dependiendo del grupo etario, yo les puedo decir que, miren, las fracturas de clavícula y las fracturas de muñeca, en el paciente pediátrico y en el paciente joven son las más frecuentes. Y en el adulto, las fracturas de muñeca y las fracturas del húmero proximal son las más frecuentes. Y dentro de las fracturas del húmero proximal, las extraarticulares son las, diría, más frecuentes dentro de lo que son las fracturas, digamos, metafisarias, epífiso-metafisarias. Después tenemos las fracturas articulares, y estas fracturas son las que pasan por el cuello anatómico. Ahora lo vamos a ir viendo. Y las fracturas cefalometafisarias, que son esas fracturas que comprometen todas las estructuras, que son de la clasificación de NIR, por ahí las que son las tipo 3, las tipo 4, que son 3 a 4 fragmentos o que también presentan un cuadro de luxación glenumeral, que son las más difíciles y son las de peor pronóstico, porque están íntimamente relacionadas con lo que son las necrosis óseas avasculares. Ya lo vamos a ir viendo, a ver de qué se trata esto de necrosis ósea avascular, que lo van a escuchar acá, lo van a escuchar en los que son las fracturas de escafoides, lo van a escuchar en las fracturas de cadera, la necrosis ósea avascular, en las fracturas de astrágalo, porque son los segmentos que se comportan habitualmente con este tipo de complicaciones, que no es más que un infarto y la resorción ósea por falta de vascularidad de ese segmento. Entonces, cuando vos tenés múltiples fragmentos más luxaciones, uno interpreta que lo que es la vascularidad se comprometió y por ende la nutrición de esos segmentos está comprometida y se necrosa. Por eso este tipo de fracturas tan complejas, tanto de húmero proximal como de cadera, van a ver que comparten muchas cosas en común. Por eso les digo, entendamos bien esta charla. Esta es la clasificación de Nier, que va a ser según el trazo de fractura, dónde está, cuello anatómico, cuello quirúrgico, tuberosidad mayor, tuberosidad menor y fractura luxación. A su vez, las van a dividir por la cantidad de fragmentos que tengan, en 2 partes, en 3 partes, en 4 partes y cómo está comprometida la superficie articular. Entonces ya hablamos de métodos de cómo viene el paciente clínicamente, mecanismo de fractura, cómo se presenta a la clínica el paciente, qué es lo que yo tengo que revisar, fundamentalmente pulsos y sensibilidad. Al principio diagnóstico por imágenes, diagnóstico complementario, radiología, tomografía, resonancia magnética. Con la radiografía y la tomografía yo voy a poder tener una mejor
clasificación de Nier, está, y por ende una mejor planificación quirúrgica. Y la resonancia magnética me va a permitir ver si aparte tengo algún otro tipo de compromiso de partes blandas, ya sea manguito rotador, supraespinoso, está fundamentalmente, y alteraciones del labrum. ¿Está? Clasificación de Nier. Fundamental recordar el nombre, clasificación de Nier. Yo tengo que recordar las clasificaciones que hablé hasta acá: Allman clavícula, Rockwood, luxación acromioclavicular, clasificación de Nier, húmero proximal. ¿Está? Cuando vayan a rendir el final y les digan, elija tema, ustedes tienen que encararlo de esta forma que hemos hablado esta parte. ¿Está? Describir el segmento anatómico, mecanismo de producción, clínica del paciente. Para eso es todo exactamente lo mismo. Diagnóstico por imágenes, radiología ¿por qué? Tomografía ¿para qué? Resonancia ¿para qué? A partir de eso yo ya puedo clasificar mi fractura. Y a partir de la clasificación va a salir mi tratamiento. Así de esquemática es el estudio de la traumatología. No hay muchas más vueltas que esto. Solamente saber, ¿está? ¿Para qué segmento, qué clasificación voy a utilizar? Eso me va a permitir a mí poder delinear qué tratamiento quirúrgico voy a poder ofrecerle al paciente, ¿está? Y me permite planificar vías de abordaje, potenciales complicaciones, pero esa es la forma de estudiarlo. ¿Está? El mecanismo se repite en cualquier fractura que nosotros vayamos a ver de acá en adelante. La clínica es la misma para cualquier tipo de fractura. Todos los pacientes vienen igual fracturados, ¿está? La clínica es la misma. El diagnóstico por imágenes, siempre lo mismo. Así como yo se los nombré. Radiología, tomografía, resonancia magnética. ¿Está? La ecografía, ¿me sirve para algo? Miren, sí, me sirve el ecodoppler. Volvamos un poquito para atrás al recuerdo anatómico. ¿Para qué usa el estetoscopio un traumatólogo? Está el chiste que lo usa para destapar cerveza, está, que es una gran verdad, está. Pero hay una cosa muy importante. Hagamos de cuenta que viene un paciente muy, muy dolorido, que le veo el hombro aumentado de tamaño, está deformidad con respecto al contralateral, está bombado, el paciente con un abombamiento, me refiero que está aumentado importante de volumen, que no solamente le veo la impotencia funcional en la parte del húmero, sino que le veo la circunferencia del brazo con respecto al contralateral aumentado de diámetro más de 2 o 3 veces. ¿Está? Si hablamos en centímetros, qué sé yo veo que la circunferencia del izquierdo me mide, siempre medida en el mismo lugar, 20 centímetros del perímetro, ¿está? Y voy al otro y me mide 10, digo, bueno, está aumentado el doble. Y voy a palpar los pulsos y no palpo el pulso humeral. Y el paciente tiene dolor y disestesias. Y veo que sigue aumentando de tamaño, ¿está? Y la mecánica del trauma fue que tuvo una herida de arma de fuego por un escopetazo, ¿está? Y no le siento o siento muy débil el pulso radial o el pulso cubital, muy, muy débil. Tengo el otro para comparar. El paciente está taquicárdico, ¿está? Comparo los dos pulsos y hay una gran diferencia entre el derecho, que es el que tiene la lesión, y el izquierdo, que es el sano. Bueno, apoyo mi estetoscopio en la zona de la lesión y puede que tenga un soplo audible, ¿está? Soplo, yo lo escucho con el estetoscopio, pongo mi mano y siento el frémito, es decir, siento esa pulsatilidad, ¿está? Que va pasando, le pido una ecografía y me dice, tenés un hematoma enorme, y le hace el ecodoppler, el médico me dice, loco, mirá, veo el pulso hasta acá veo una fuga y acá abajo no encuentro pulso, entonces ahí ya tengo que empezar a preocuparme.
Tengo otros estudios complementarios para pedirle al paciente, está como puede ser una angiotomografía, lo vimos en la primera clase, o una angiografía, que es hacer la canalización, que es el mejor estudio, hacer la canalización vascular, pintar, está como hemos hecho, no sé si les mostré justo el paciente que tiene el aplastamiento que tengo internado en el sanatorio de las dos piernas, está cómo se ve en una, cómo se ve en otra. Ahora les voy a mostrar una imagen de cómo es que se vería en una angiografía, está. Bueno, para eso me sirven los otros estudios complementarios. Realmente, para una fractura de húmero me va a servir si tengo una sospecha de una lesión vascular. ¿Está? Fíjense para qué sirve cada cosa. Volvemos a lo anterior para que no nos vayamos tan largo. Si se corta, volvemos a armar. Acuérdense de avisarme cuando queden 5 minutos. ¿Estamos? Pero este tema hoy lo vamos a terminar, así que lo que nos lleve. Perfecto. Hasta acá estábamos, esto era como lo clasificábamos, y esto es lo que nosotros decimos. Fíjense, este es un estudio recontra viejo, ¿está? Porque es una arteriografía, pero hecha con radiología. Fíjense que nosotros venimos de la arteria subclavia, cuando se transforma en la axilar, vemos que no encontramos, hay una amputación vascular, ¿está? No se pinta más nada, imagínense cómo debe estar este paciente, perdiendo sangre por acá, ¿está? Palpación de los pulsos a este nivel, vamos a tener que es un pulso más fuerte, bien pulsátil, y después no vamos a encontrar absolutamente nada. Entonces, ecodoppler y arteriografía es la manera de estudiar la complicación más grave que tienen estas fracturas, que son las lesiones vasculares, ¿está? Porque el paciente, acuérdense que son vasos de gran calibre, y el paciente se descompensa rápidamente, y no es que yo puedo hacerle un torniquete, ¿está? O una compresión de la zona y va a controlar el sangrado. ¿Está? Uno tiene el concepto a veces que nunca hay que hacer un torniquete y hay que hacer compresión sobre la lesión. Cuando ustedes tengan una lesión vascular y que no lo pueden, que el paciente se les está descompensando, muchachos, están en la calle, se sacan el cinturón y le aprietan el cinturón en la axila, le aprietan el cinturón en la ingle y aparte le hacen compresión para tratar de evitar la hemorragia. Si nosotros venimos un poquitito más abajo y tengo una lesión medio diafisaria, le clavo acá el cinturón. Si tengo una lesión en el hueco popliteo, le pongo a nivel de medio femoral un torniquete. Nosotros operamos con torniquetes. Cada vez que nosotros vamos a operar una articulación, excepto la glenohumeral, porque acá arriba no podemos poner un torniquete, o una cadera que no podemos poner un torniquete, pero en el resto de las estructuras más abajo sí, en el codo, en la muñeca, en el fémur distal, en la rodilla, en la pierna, utilizamos torniquete. Yo puedo mantener a un paciente con un torniquete 1 hora y media que no va a pasar absolutamente nada. Fíjense que tengo 1 hora y media para poder trasladar ese paciente a algún lado que tenga cirugía vascular. ¿Está? Entonces no tengan miedo de la palabra torniquete. El torniquete salva vidas. ¿Dónde no puedo poner un torniquete? Acá a este nivel. ¿Qué es lo que puedo hacer? Compresión. Me pasa lo mismo a nivel inguinal. No puedo hacer un torniquete. Ahora, sabiendo un poco de anatomía, y estoy en un centro primario y veo que el paciente se me está muriendo porque se me está desangrando, si yo tengo que entrar a clampear por una medida de salvataje, me vengo, como aprendimos el otro día, la vía de abordaje de la clavícula, trato de buscar la arteria subclavia y le pongo ahí una hemostasia. Una pinza de hemostasia. Y con eso le salvé la vida al paciente. Después veo, si lo tengo que amputar, lo amputo, pero le salvé la vida. ¿Para qué me sirve tener el paciente con los dos miembros si se me murió? Entonces, fíjense lo importante y lo que ustedes se tienen que llevar desde el cursado, no como tratar una fractura, sino cómo evitar las complicaciones y que se me muera un paciente. Estos son pacientes que vos tenés un ratito en el que le podés salvar la vida. Si vos tenés un tipo que tiene un accidente de tránsito,
y se reventó la aorta, ese paciente se murió. El paciente que se muere in situ, ¿está? Que son las lesiones vasculares que son por la laceración, el pseudoneurisma roto, primero hizo una debilidad de la pared vascular y se terminó rompiendo y se te murió cuando vos lo ibas llevando, está del lugar del hecho al sanatorio. Y en estos pacientes a lo mejor a vos te da un poquito más de chance. El paciente se te empieza a descompensar, vos hiciste esa semiología rápida, esa gimnasia que vimos recién, lo notaste más grande, no tenés pulsos distales, sentís, palpás, tenés el frémito, o si es una fractura expuesta, te das cuenta que tenés el hematoma. Ojo que no hace falta que esté expuesta para que tenga una lesión vascular. Se luxó. O tenés una fractura que tiene una espícula, ustedes imagínense que el filo que tiene el hueso es el filo de un cuchillo, entonces vos podés tener una fractura diafisaria, se llevó por delante una arteria y la cortó, ¿está? Y no fue una fractura expuesta. Fíjense la importancia de la semiología, no solamente de la fractura. La semiología es para ver que no tenga complicaciones y poder actuar rápidamente en ese paciente. Nada, esto es para que ustedes se den cuenta cómo es la vascularidad. Ustedes vienen de acá de la subclavia, se transforma en la axilar y acá van a tener los vasos circunflejos, que son los que le van a dar la irrigación a lo que es la cabeza femoral, más allá de los vasos propios del húmero. Las arterias circunflejas son sumamente importantes porque si uno se las lleva por delante en el abordaje quirúrgico, termino generando yo la complicación de lo que es la necrosis ósea vascular. Pasa lo mismo en la cadera. Yo me llevo por delante los vasos circunflejos, está a nivel de la cadera por una fractura de acetábulo que yo tengo que ir a reconstruir y tengo que ir a buscar los vasos, tengo que ir a buscar mi fémur bien abajo para lograr la reducción, o en las fracturas mediales de la cadera, si se me lleva por delante los vasos circunflejos, ya está listo. Eso va a evolucionar una necrosis ósea vascular. Fíjense, circunfleja se dividen en dos, anterior y posterior. Fíjense esto, ustedes acá estamos viendo en una radiografía, está cómo viene una de las circunflejas y cómo la otra, que en teoría debería estar acá, porque esto debería estar acá arriba, ocupando este espacio, se me lo llevó, esta luxación que ha tenido el paciente, esta luxofractura. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Este tipo de fracturas articulares, estas lesiones vasculares que nosotros vamos a ver, lógicamente, las que mayor repercusiones tienen son, como hablábamos hace un rato, la cabeza humeral, el escafoides, está a nivel de los huesos del carpo, el semilunar, pero bueno, tiene otro tipo de patología que es más una patología degenerativa, pero las traumáticas, el escafoides, a nivel del miembro inferior, la cadera, las fracturas mediales de la cadera se comportan exactamente igual que estas, y el astrágalo. Comparten ese tipo de alteraciones vasculares que son sumamente frecuentes, tanto en el escafoides como en el astrágalo, por una cuestión anatómica, porque tienen un solo vaso, que es el vaso nutricional. Estos, si bien tienen una red vascular, es una red vascular bastante endeble, vamos a ponerlo en ese término. Bien. ¿Por qué es tan importante la fractura del troquíter? Bueno, fundamentalmente porque es donde se insertan el manguito rotador. ¿Y para qué me sirve el manguito rotador? El manguito rotador cumple la función, acá ustedes ven esta luxofractura, pero yo voy a tratar de explicarles para qué sirve el manguito rotador. El manguito rotador, la función que cumple es de que la cabeza humeral quede bien centrada en la glena. Cumple la función de centralizar y de colaborar con el deltoides para la abducción. Si yo tengo roto el manguito rotador, la cabeza humeral no queda centrada en la glena y cuando el músculo deltoides quiere hacer la abducción, la elevación, esto pierde centralidad, se vuelve inestable y el deltoides no puede trabajar. Por eso es tan importante el manguito rotador, que las lesiones de los tendones
del manguito rotador, cuando se rompen sin existir ningún tipo de fractura, ni de fractura de troquíter, o ninguna alteración, cuando es propiamente dicha la lesión de estos tendones que conforman el manguito rotador, que pueden ser agudas o crónicas, generan una impotencia funcional en la abducción del hombro. Podemos tener pacientes que vienen a la guardia, que yo les pido una radiografía y la radiografía es normal, ¿está? Y el paciente tiene impotencia funcional en la abducción del hombro, lo puede elevar apenitas un poquito, debo sospechar en una lesión justamente del manguito rotador. Y el primer método diagnóstico y más fácil que tengo es la ecografía. Para eso me sirve la ecografía en el hombro, para poder estudiar todas las lesiones tendinosas, ¿está? Y la resonancia lo que me permite es tener una visión un poco más anatómica de cómo se afectaron estas estructuras. ¿Está? Bien. Estas son las fracturas articulares. Fíjense que es más que nada para que ustedes entiendan lo que es la clasificación de Nier, ¿está? Que puedan encontrar y ver lo que es a nivel de lo que estábamos hablando antes, que es el cuello anatómico, tuberosidad mayor, tuberosidad menor y cuello quirúrgico. Y esto me va a determinar no solamente el segmento, los fragmentos y los desplazamientos. Acá vamos a empezar ya con algunos ejemplos. Fíjense, esto es una luxofractura. Fíjense que si yo tuviera que verlo en esta radiografía, que es muy mala, y estas son las radiografías que habitualmente nos llegan a nosotros a la guardia. ¿Por qué? Porque el paciente está con mucho dolor y realmente uno no puede tener una buena imagen con una radiografía, una buena interpretación. Si yo tuviera que describir esta radiografía, digo, miren, a mí me impresiona que esta radiografía está a nivel de lo que es el cuello quirúrgico del húmero, es una luxofractura a dos fragmentos, porque la verdad es que acá no puedo describir nada. Veo un fragmento acá, si tuviera que dibujarlo, un fragmento acá y veo que está luxada o subluxada. Entonces digo, bueno, mirá, en realidad esto sería una tipo 4 de NIR, porque es una luxación, pero a dos fragmentos, ¿está? Y en esta otra, que no me impresiona que sea la misma radiografía, también, mira, veo acá que tengo mi segmento metafisario, es decir, acá tengo mi cuello quirúrgico, acá tengo mi cuello anatómico y acá debería estar las grandes tuberosidades. La verdad es que con esto no lo puedo ver. Entonces existen formas de poder mejorar, o si está luxado o no. No me impresiona de hecho que esté luxado. Si yo tuviera que describir, miren, acá tendría la glena. Entonces fíjense cómo va cambiando. Entonces, pero fíjense dónde yo tengo este segmento. Este segmento está en la axila. ¿Tendrá una lesión vascular o nerviosa este paciente viendo la radiografía? Y la verdad es que tendría que evaluarlo y reevaluarlo, hacerle algún mecanismo de tracción y contratracción para poder ver. Entonces, dentro de lo que son las frecuencias de las fracturas de troquíter, lo que terminan generando es que esta pastilla ósea se vaya con los tendones del manguito rotador, pierda la funcionalidad de lo que es la abducción del brazo. Olvídense de esta luxación. Por ahora olvídensela. Vean esta imagen. ¿Está? Esto está reducido, tengo una fractura de la tuberosidad mayor del troquíter o troquíter. La tracción muscular del manguito rotador, fundamentalmente supraespinoso, se lo va llevando, lo retrae, y yo lo que tengo que hacer es hacer una cirugía para llevar este segmento y reinsertarlo a lo que es mi húmero, para poder tener nuevamente la funcionalidad de lo que es el manguito rotador y lo que va a ser la abducción. ¿Cómo Profe, es? perdón, Sí. profe, quedan Faltan 3 4. minutos. 3, hizo. Dale, corto acá y armo otra reunión.